Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 24 titulada La vida y el nivel del ser. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este interesante tema. Vamos a ir verificando el audio. Bueno, recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo tiene un total de 75 conferencias, es completamente gratuito y de libre acceso. O sea, las personas que quieran compartir estas conferencias con cualquier persona que conozcan, de que le interesan estos temas, pues pueden compartirlos con toda tranquilidad. Pues como les decía, son completamente gratuitas todas las 75 conferencias y de libre acceso. Todo el material complementario que se entrega, las prácticas y todo es completamente gratuito. Recordemos que acá pues no vendemos absolutamente nada, ni libros, ni piedras, ni talismanes, ni nada del material que se entrega. Todo es completamente gratuito. Entonces siempre hacemos la aclaratoria por si alguna persona pues por allí inescrupulosa pues llegara a contactarlos diciendo que los va a eliminar del grupo o que tienen que dar algún tipo de información, pues conozcan de que definitivamente pues nada de eso es necesario. Entonces deben reportarlo y bloquear a la persona porque pues definitivamente nada de eso se corresponde con el curso de conocimiento de sí mismo. Entonces, las conferencias de fase A las vemos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Las conferencias de fase B las damos los viernes. Y para esas conferencias de fase B es apropiado haber visto las conferencias de fase A, porque ya estas conferencias de fase B pues tocan temas un poco más profundos que para poder llegar a comprender, pues es preferible haber visto la fase A. Sin embargo, pues de todas maneras son de libre acceso. Eh, en la medida en que vamos desarrollando el tema, pues es bueno si surge alguna incógnita o alguna interrogante. A medida que vamos exponiendo el tema, pues pueden dejarlo en los comentarios que nosotros vamos leyendo los comentarios que van dejando en la caja de comentarios, y si hay algún aporte o algún comentario o alguna pregunta, pues vamos ampliando un poco más el tema respecto pues a esos comentarios o a esas preguntas. Siempre recomendarles que es bueno que vean las conferencias en vivo o que hagan lo posible por participar en el en vivo, porque en la medida en que uno va desarrollando el tema y el espectador pues va surgiéndole incógnitas, pues es mejor cuando se pregunta de una vez, porque de esa manera pues nosotros de repente pues puede haber algo que se nos escapó del tema o puede surgir alguna inquietud, y cuando la persona pregunta pues eso nos permite ahondar un poco más. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio al tema de hoy, que se titula La vida y el nivel del ser. O sea, recordemos que mientras el nivel del ser no cambia radicalmente, pues seguirá la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios, como vemos acá en la lámina de fondo. Y es porque mientras sigamos siendo las mismas personas con los mismos defectos psicológicos, cometiendo los mismos errores, pues definitivamente pues vamos a seguir repitiendo y repitiendo, no solamente de un día a otro, no solamente de una semana a otro, no solamente año tras año, sino que estamos repitiendo incluso de una existencia a otra existencia los mismos errores, mientras no tomamos la decisión pues de hacer un cambio radical.
Por acá le damos la bienvenida a Antonio. Buenas noches, Antonio. Buenas noches para todos los que se estén uniendo ahora mismo al en vivo. Entonces vamos a ir dando inicio al tema de hoy, que es bastante interesante y que se titula La vida y el nivel del ser. Entonces, conferencia número 24 de la fase A. Ya estamos llegando a la mitad del temario de fase A. Entonces vamos a iniciar con el objetivo de esta conferencia, que es aprender a transformar la vida, transformando nuestros niveles de ser. Acá pues vamos a ver cómo es que se puede hacer ese cambio, o sea, cómo ascender en esa escalera maravillosa que es el nivel del ser. Entonces, vamos a iniciar entrando en el tema hablando de lo que es la vida. Y pues muchas veces uno considera que conoce lo que es la vida, o sea, a cualquiera uno le pregunta o hasta uno mismo antes de estar en el conocimiento y uno decía, sí, es que mi vida es esto, aquello. Y si llegaban a hacerle a uno estas preguntas, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, para qué y por qué vivimos, cuál es el objetivo de nuestra existencia, pues las personas pueden llegar a contestar cada una de estas preguntas, pero en realidad la cuestión es que no sabemos, pero estamos seguros de que sí, porque como les decía, pues a uno le hacen estas preguntas y uno empieza a contestar, no, yo vengo, bueno, no sé, vengo, me trajo Dios a la existencia, ay, ¿quiénes somos? Y uno empieza, no, yo soy fulano de tal y tengo tales capacidades, graduado en tal cosa, trabajo en tal parte, ¿y para dónde vamos? Pues hacia el éxito, a lograr esto y esto y esto y aquello, y allí enumera uno cualquier cantidad de metas que puede llegar a tener. ¿Y por qué y para qué vivimos? Pues uno empieza, no, que por los hijos, por la familia, por superarnos, y ese termina siendo el objetivo de nuestra existencia. Pero en realidad, como les decía, el inconveniente es precisamente que no sabemos las respuestas a estas preguntas. O sea, porque ese de dónde venimos, quiénes somos en realidad y para dónde vamos, para qué y por qué vivimos, cuál es el objetivo de nuestra existencia, únicamente cuando tenemos las herramientas del conocimiento universal es cuando podemos en realidad ir llegando a contestar estas preguntas. Porque pues ya hemos hablado en otras conferencias que venimos del sagrado sol absoluto, venimos a la manifestación, a adquirir una sabiduría, a buscar una sabiduría a este planeta o a esta existencia, que en la medida pues en que vamos desarrollándonos en los distintos reinos, pues tenemos la oportunidad de ir adquiriendo defectos psicológicos, de los cuales cuando hagamos el trabajo, o sea, cuando nos llega el conocimiento, tenemos la oportunidad de sacar la sabiduría del bien y del mal que se encuentra atrapada en cada uno de esos defectos psicológicos. Entonces, no somos esto que hoy día somos, o sea, hoy día somos 97% de conciencia atrapada en el ego, pero hacia donde vamos es hacia liberar esa conciencia atrapada en el ego y de allí rescatar la sabiduría que tiene atrapada cada uno de esos detalles, de esos defectos psicológicos, para llegar al objetivo de nuestra existencia, que es la autorrealización. O sea, autorrealizar a ese ser interno que cada uno tiene dentro de sí. O sea, ese es el trabajo de conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, pues es un trabajo que requiere de que nosotros tengamos la voluntad de hacerlo y de que nos pongamos pues manos a la obra para sacarlo adelante. Entonces, muchas veces ignoramos el secreto de nuestras tragedias y es que no llegamos a saber, o sea, por qué de las cosas que pasan. De hecho, muchas veces uno puede haber llegado a la conclusión de tanto para las personas que tienden a ser intelectuales, que leen un poquito allí, que leen un poquito acá, pues entonces por allá dicen que bueno, todo pasa por algo, que Dios sabe por qué hace las cosas, que todo obedece a un orden universal. Entonces, cuando llegan a sucedernos
esas tragedias en la vida, pues allí es donde decimos, ajá, pero, o sea, ¿cuál es la razón? O sea, ¿para qué tengo que pasar por esta circunstancia de dolor, estas circunstancias de angustia, de desesperación, donde muchas veces uno dice, o sea, se pone las manos en la cabeza y uno dice, ¿y ahora qué hago? O sea, no, no tengo idea ni siquiera de aquí para adelante cómo hago. Entonces, es porque ignoramos precisamente el secreto de cada una de esas tragedias, o sea, qué es lo que se esconde detrás de cada una de esas tragedias. Entonces tenemos que observar que aunque nos creamos fuertes, pues resultamos espantosamente débiles, porque muchas veces una persona puede llegar a creer que porque tiene digamos, una preparación intelectual o porque tiene cierta capacidad económica o porque tiene una cierta posición social, entonces puede llegar a creer que, o sea, no, que yo tengo todo controlado, todo lo tengo medido para que todo en mi vida funcione de acuerdo a esa planificación que llevo y donde tengo todo eh, digamos, estructurado para que todo funcione de manera positiva. Sin embargo, basta con que nos pase cualquier cosita, o sea, cualquier enfermedad sencillamente nos ubica en esa debilidad que tenemos. En una oportunidad alguien me comentaba algo como lo que acabo de describir, que decía, no, yo todo lo tengo medido porque mi salario, mis cosas, mi empresa, mi trabajo, no sé qué. Yo le decía, ajá, pero ¿y si te da un dolor de muelas a las 2 de la mañana un domingo? O sea, ¿hacia dónde busca uno? ¿Qué hace uno? O sea, allí tenemos que darnos cuenta pues que en realidad no podemos tener todo controlado y somos espantosamente débiles. O sea, ante cualquier situación, cualquier problema, una persona, por ejemplo, eh, se extravía en cualquier parte del mundo y ya allí se siente como que, o sea, ¿y ahora qué hago? Eh, llega a ir, por ejemplo, en un vehículo y tiene un accidente y puede verse, o sea, aquí donde estoy, o sea, ¿quién puede ayudarme? O queda uno completamente expuesto porque puede no conocer a nadie de los que están allí. O sea, puede ser una persona muy importante, muy conocida, incluso a nivel público, pero en esa situación donde se accidenta en el medio de cualquier parte, está expuesto completamente. Entonces allí es donde muchas veces llegamos a ubicarnos en ese contexto de que en realidad somos espantosamente débiles y continuamos pues siendo infelices y miserables porque estamos en un estado de insatisfacción continua. Allí tenemos pues que observar eh, que ese proceso de observar nuestro ego, nuestros defectos psicológicos, muchas veces nos sitúa en observar cómo un defecto psicológico nunca tiene, o sea, nunca llega a ese punto de la satisfacción. O sea, siempre el defecto psicológico nos va a llevar del deseo al placer, pero ese placer siempre va a ser momentáneo. Y siempre entonces va a pasar del deseo al placer y del placer al dolor. Entonces siempre va a estar como que queriendo más, queriendo más, queriendo más, porque ese estado de insatisfacción continua es característico del ego. O sea, porque recordemos que el ego está en la primera infradimensión, es completamente lineal y, o sea, solamente sabe ver en una dirección, o sea, del deseo al placer, del placer al dolor. Entonces eso es lo que nos hace completamente infelices y miserables porque no salimos de allí, o sea, de ese modo lineal. O sea, mientras estemos viendo en función de cada uno de nuestros defectos psicológicos, siempre vamos a estar en ese aspecto lineal. O sea, tengo ese deseo de comer, de bailar, de ingerir licor, de drogarse, de ir a fornicar, de enamorarme, de hacer un negocio buenísimo donde gane muchísimo dinero. Y una vez que llega la situación donde se satisface ese placer, inmediatamente
pasa del placer al dolor. O sea, ya el defecto psicológico pues vuelve nuevamente a: "Ay, esto no fue suficiente, ahora quiero más". Y es porque, como les decía, pues es completamente lineal y siempre nos va a llevar del deseo al placer y del placer al dolor. Entonces, allí vemos pues cómo en nuestra vida pues llegan a decir los maestros pues que es una secuencia de eventos miserables y catastróficos uno detrás de otro, y pues ciertamente es de esa manera cuando lo empezamos a ver desde la perspectiva del ego. Entonces allí es donde tenemos que empezar a observar también el aspecto de los conceptos que se tienen sobre lo que es la evolución. Muchas veces, y esto lo veíamos o lo llegamos a ver de manera intelectual, cuando estamos en bachillerato, que se llega a hablar de la teoría de Darwin, que allí, pues como teoría, pues eso es algo que no está comprobado, es una teoría que definitivamente es falsa, pero que en esa teoría pues hablan de que el proceso de evolución es algo que se va a ir dando, que siempre las sociedades van a ir en ascenso, y que en algún momento incluso llegan a mencionar por allí que va a haber un salto cuántico, que toda la humanidad va a pasar a una dimensión superior, y en realidad pues no sucede de esa manera. Eh, y eso pues lo podemos ver a través de la historia, donde podemos ver pues cómo muchas culturas que han, y eso lo vimos en la conferencia de evolución e involución, donde veíamos pues que todo evoluciona hasta un punto, y a partir de ese punto culmen ya pues entonces empieza a decrecer y empieza a pasar al proceso de involución. Y pues cuando empezamos a ver pues cómo hemos, o sea, aunque hayan adelantos tecnológicos, donde vemos que sí, se están mandando naves a la Luna, ya se quieren ir incluso para Marte, algo que no es posible que suceda, pero que están trabajando para eso. Sin embargo, pues esa tecnología no llega a ser una tecnología limpia, una tecnología que sea, digamos, en beneficio del ambiente, en beneficio del común, sino que termina siendo pues muy contaminante. Y cuando observamos a nivel de raza como tal, de sociedad, pues vamos a ver que lo que hemos desarrollado pues es mucho libertinaje. O sea, si uno observa cómo éramos en los tiempos, por ejemplo, de nuestros padres, y de allí a los tiempos de nuestros abuelos, pues hoy en día se ven cosas que se hablan directamente hasta en un programa de televisión donde no tienen ni siquiera cuidado de que hay niños, y se expresa cualquier cantidad eh, de, de temas que tienden a ser lujuriosos, y pues no se toman esos cuidados que se tenían anteriormente respecto a no, digamos, a no hacer llegar esa información a niños pequeños. Hoy en día no, o sea, hoy en día se habla de cualquier cosa, ya incluso están hablando de la masturbación como algo normal y que debe darse incluso en niños, cuando eso pues en realidad termina dañando no solamente el aparato físico del niño y de la niña, sino que incluso a nivel de salud también afecta el cuerpo físico. Entonces, en realidad, cuando vemos también en el aspecto de las guerras, pues vamos a ver pues cómo en ese aspecto pues en realidad no hemos estado evolucionando, siempre ha habido esos pleitos, esas rencillas por territorios, por los beneficios que tienen ciertos territorios, donde pues esos conceptos de territorio, esos conceptos de país, esos conceptos de políticos, sociales, esas divisiones territoriales, pues en realidad para la ley divina no existen. O sea, eso es algo creado por el hombre, y eso lo que ha traído, lejos de hacer que evolucionemos, hace es que involucionemos como raza, pues porque lo que hace es generar guerras y conflictos por los beneficios y por la manipulación de las personas que están en esos lugares.
Entonces, allí es donde podemos llegar a observar pues que realmente no estamos evolucionando, sino que como raza pues ya estamos pues bastante degenerados. Entonces debemos llegar a considerar pues que la masa es la suma de los individuos y no es posible la transformación de las masas de los pueblos si el individuo, si cada persona no se transforma. Entonces, eso de llegar a creer de que no, que puede haber un salto cuántico donde vamos a superarnos como raza, donde vamos a caer en una dimensión superior, pues eso mientras la masa siga siendo densa, porque recordemos que mientras se mantengan niveles de conciencia cada vez más hacia abajo, o sea, nosotros estamos en la tercera dimensión, pero nuestra personalidad está en la segunda infradimensión y nuestro ego nos mantiene en la primera infradimensión. Entonces, mientras estamos vibrando a esos niveles infradimensionales, pues no hay forma de que lleguemos a hacer ese supuesto salto cuántico y llegar a considerar que como humanidad pues tenemos algún tipo de adelanto pues mientras esa masa, porque como vemos acá pues la transformación de las masas y de los pueblos, si no hay transformación del individuo y de ese a otro y de ese a otro y de ese a otro, llegando a ser como que el incentivo de la masa, pues no llega a haber transformación. Entonces, por eso debemos llegar a considerar pues cada uno que el mejor aporte que podemos hacer cada uno para la humanidad pues es generar ese cambio radical en cada uno de nosotros, o sea, tomar esa decisión de hacer ese cambio radical, porque en la medida en que uno va cambiando, o sea, generando ese cambio en uno, pues va como que haciendo, expandiendo ese cambio hacia el entorno. Entonces no comienza con criticar a otros o decirle a otros, no, mira, tú tienes tal defecto psicológico, tú tienes que hacer esto. No, generar ese cambio en uno, o sea, lo que yo pueda ver en el otro, debo es transformarlo en mí, porque esa transformación en mí es lo que puede contribuir para que en la masa se haya ese, surja ese anhelo espiritual, pues también de cambio. Entonces, siempre el cambio va a iniciar por la decisión de cada uno y en esa medida, pues, ir generando el cambio hacia el entorno. Entonces, vamos ya a ir entrando en el tema de lo que es un nivel de ser. Entonces, allí vamos a ver que el nivel de ser es un nivel moral, o sea, lo que internamente somos. Si somos espléndidos o mezquinos, si somos generosos o somos tacaños, si somos violentos o apacibles, si somos castos o lujuriosos, pues ese es nuestro nivel de ser. Porque un nivel de ser, recordemos que cuando hablamos de las 7 dimensiones, perdón, de la naturaleza, pues hablamos de niveles de conciencia. Hablábamos de que en la medida en que uno está vibrando en un nivel de conciencia superior, pues va ascendiendo en esos niveles de conciencia. Pero eh, no es llegar a creernos que somos buenos y que con eso vamos a ascender en un nivel de ser. O sea, no es de esa manera, sino cuando empezamos en ese instante, o sea, en el aquí y en el ahora, a generar un cambio interno que sea de manera radical. O sea, estarnos autoobservando de momento en momento, estar observando estas actitudes que se presentan de nuestro ego e ir eliminando de instante en instante para poder trascender un nivel de ser. O sea, si en una situación, en un momento dado, pues ese yo mezquino se quiere manifestar, pues no es nada más que yo diga, ay, no, no quiero ser mezquino, entonces, ay, bueno, voy a colaborar. No, recordemos que mientras no eliminamos el defecto psicológico, el defecto sigue allí, sigue vivo. O sea, no es reprimiendo el defecto que vamos a ascender en niveles de ser, es eliminando el defecto psicológico. Entonces, si en ese momento, por ejemplo, que me están pidiendo una contribución, pues
empiezan a surgir en mí pensamientos, empiezan a surgir emociones. Ay, no, pero es que el yo mezquino me dice, no, no quiero dar porque es que yo tengo muchos compromisos, no, porque es que no sé para qué van a utilizar esa plata, se alimenta por allá el yo ladrón, no, seguramente ese dinero se lo agarran para otra cosa. Entonces, cuando observamos en ese momento y empezamos a eliminar cada uno de esos defectos psicológicos que se están manifestando, todos esos pensamientos, pues allí es donde en realidad puede surgir esa bondad natural de la conciencia, donde uno puede tomar la decisión más acertada, donde diga si puedo contribuir o no puedo contribuir. Porque entonces ya allí nuestra conciencia estaría evaluando en función de eliminar esos defectos psicológicos y puede llegar a uno a la comprensión, o sea, de acuerdo a ese análisis que en ese momento, o sea, esa meditación allí pequeñita, en ese colaboro o no colaboro, donde vamos eliminando, como les decía, cada uno de esos detalles, pues allí puede llegar uno a la comprensión donde, o sea, si ciertamente pues yo tengo un presupuesto, tengo que hacer esto y pagar lo otro, y en realidad pues no me queda para contribuir, pues no, sin cargo de conciencia y sin ese interés de que, no, porque también allí se manifiestan esos yoes buenos, es que van a decir si no colaboro, van a decir que yo soy pichirre, van a decir que yo soy tacaño, entonces, no, entonces sí voy a colaborar, no, eliminando también esos detalles, y entonces pues allí se toma la decisión acertada de que, bueno, si sí puedo, colaboro, y si no se puede, pues no colaboro. Pero es, como les decía, aplicando la autoobservación. Entonces, para llegar a observar cuál es nuestro nivel de ser, debemos recordar qué es lo que atraemos, porque nuestro nivel de ser es, como vemos acá en la imagen, como un imán. O sea, ese imán que atrae todas las circunstancias que se dan en mi vida. Porque pasa que eh, existe la ley de correspondencia y así como sucede adentro, así sucede afuera, o como sucede afuera, sucede adentro. O sea, siempre en función de esta ley de la correspondencia, así como somos, así van a ser las personas que atraemos. Entonces, las diferentes personas que me rodean y las circunstancias agradables o desagradables de la vida siempre van a estar allí es porque mi nivel de ser las atrae. Y las atrae, como les decía, por ley de correspondencia. O sea, de hecho hay muchas personas que dicen, no, es que las cosas son como son. Y en realidad las cosas no son como son como somos. O sea, de acuerdo a cómo uno es internamente, de acuerdo a nuestros defectos psicológicos, de esa manera pues se manifiestan las acciones o los eventos en el exterior en nuestras vidas. Entonces, como es nuestro interior, pues es nuestro exterior. O sea, ¿qué va a traer una persona que le gusta ingerir licor? Pues va a traer gente que le gusta beber licor, que le gusta la parranda. ¿Qué va a traer una persona adúltera? Pues va a traer personas adúlteras, personas que no se relacionan de manera seria. Entonces, siempre en esa misma línea de nuestros defectos psicológicos, en esa misma línea vamos a traer. Uno puede llegar a pensar que, por eso les decía, o sea, no es lo que yo piense que soy, sino lo que soy realmente, porque yo pudiera llegar a pensar, no, yo soy una mujer incapaz de adulterar, en mi vida nunca estuve con otro hombre que no fuese mi esposo, pero entonces resulta que tenía un amigo que era muy sinvergüenza y entonces, no, yo a ese amigo le hacía el favor de presentarle una amiga, le hacía el favor de no decirle a su esposa, lo secundaba por aquí, lo secundaba por allá, y entonces resulta que en algún momento, pues, mi pareja terminó adulterando y entonces uno dice, ay, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué un adulterio? O sea, si yo decido incapaz de adulterar. Pero, como les decía, no es como somos en el exterior, es como somos internamente. Si uno ha estado alimentando ese defecto psicológico del adulterio a través
de, digamos que de colaborar o de contribuirle a otras personas para que adulteren, pues allí está uno alimentando ese yo adúltero en nuestro interior. Entonces, por eso lo importante de autoobservarnos y hacerlo, como muchas veces lo hemos mencionado, de manera despiadada. O sea, qué es lo que realmente he hecho, que sobre todo cuando uno dice, ah, bueno, vamos a estudiar un defecto psicológico y uno dice, pero yo no lo tengo. Entonces allí empezar con, o sea, como con esa inquietud, ya va. O sea, hay 97% de conciencia atrapada en el ego. Obviamente sí lo tengo, vamos a ver en qué sentido lo tengo, en la parte activa o en la parte pasiva. Vamos a ver si es que lo tengo muy poco alimentado o es que lo alimento a través de la crítica o sea, cómo se manifiesta ese yo en mí. Y muchas veces nos vamos a sorprender, y eso se los digo por experiencia, porque muchas veces uno dice, no, yo ese yo de verdad que no lo tengo. Y cuando uno empieza a observar, a mí me ayudó incluso en una oportunidad que me mostraban un yo que me parecía muy fuerte, yo decía, no, yo eso no lo tengo. Entonces lo que hice fue que busqué en Google, metí características de una persona tal, o sea, de una persona con, este, con esta conducta. Y allí me salían varias características y de esas características yo revisé, eran como 10 características, yo decía, bueno, tengo 7 características de esas y decía que no tenía el defecto psicológico. Entonces allí es donde pues tenemos que ir afianzando ese sentido interior de la autoobservación para ir viendo cómo todo eso que atraemos a nuestro entorno, todo eso es porque vive dentro de nosotros. Porque como les decía, no es cuestión de lo que uno piense de manera positiva de uno, sino lo que uno realmente es. Entonces, eso que interiormente somos, eso es lo que vamos a estar atrayendo. Entonces, esto nos lleva a ver lo que es la escalera maravillosa del ser. Entonces, para llegar a comprender lo que es la escalera maravillosa del ser, pues tenemos que llegar a comprender la línea horizontal o la línea de la vida. Acá vemos en esta imagen, vamos a saludar por aquí a María Isabel Marrero. Un saludo para ella y para Emanuel Pérez. Bueno, buenas noches para ustedes también, bienvenidos. Para ver esta escalera maravillosa del ser, les decía que debemos ver la línea de la vida. Habíamos visto en conferencias, cuando vimos retorno y recurrencia, vimos lo que es la vida, y la vida es algo que se da de manera lineal, donde tenemos un diseño electropsíquico que de acuerdo a ese diseño pues se van a manifestar cada una de las recurrencias que corresponde que vivamos en esta existencia, donde se va a manifestar cada defecto psicológico que debe manifestarse porque en otra existencia pues lo alimentamos, nos ganamos una deuda kármica y en esta existencia pues debe manifestarse para generarnos el dolor que corresponde y de esa manera pues pagar. Y así pues vamos repitiendo de una existencia a otra la misma línea horizontal, o sea, vamos repitiendo los mismos errores de una existencia a otra existencia. Entonces en ese nacer, crecer, reproducirnos y morir, pues entonces si una persona llegó a ser a tener su primera relación amorosa a los 16, a los 18 años, pues en esta existencia lo va a volver a hacer. Lo único que cambia de una existencia para otra es que a veces en una existencia somos victimarios y en la siguiente existencia pues nos toca ser la víctima, donde pues ese defecto psicológico que dejamos manifestar y maltratamos o hicimos daño a otro, pues en esta existencia se voltea la tortilla y entonces nos corresponde ya ahora es pagar. O sea, si por ejemplo nosotros en una existencia anterior adulteramos hacia nuestra pareja, pues en esta existencia entonces corresponde pues que nosotros seamos los que seamos engañados, porque de esa manera pues estaríamos pagando ese karma que traemos de la existencia anterior. Y de esa misma manera cada una de las recurrencias que corresponde que vivamos, porque sí o sí esa línea de la vida se cumple tal cual de acuerdo al diseño electropsíquico.
Entonces, la única manera que salgamos de allí, de esa línea horizontal, que es lo que hace la mayoría de la gente, o sea, donde todo mundo cree que no, yo porque estudié, no, yo porque me fui para tal país, no, yo porque me casé con tal persona, no, todo eso es parte de un diseño electropsíquico. Una persona puede llegar a pensar es que no, pero es que yo lo pensé muchísimo y de verdad que a última hora fue que decidí hacer tal cosa. A última hora decidió esa cosa porque eso era lo que estaba anotado en su diseño electropsíquico. O sea, esa línea de la vida, como les decía, está tal cual para que uno cumpla con cada uno de los papeles que corresponde que cumpla, porque eso ya está escrito en nuestro diseño de vida. Entonces, esa línea horizontal se cumple sí o sí. La única manera de que podamos ascender en un nivel de conciencia o en niveles de conciencia, pues es llegar a ese punto de observar esa escalera maravillosa que nos saca de esa línea horizontal y nos va sacando pasito a pasito hacia la escalera maravillosa del ser, donde pues ya no es una línea horizontal, sino que es una línea vertical, donde pues allí a través de desarrollar eh, ese trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia, desarrollando el amor verdadero, trabajando sobre nuestros defectos psicológicos para llegar a rescatar pues las virtudes que están en esos defectos psicológicos, pues allí vamos a ir entonces ascendiendo en esos niveles de ser porque vamos, en la medida en que vamos eliminando nuestros defectos psicológicos, ya vamos cada vez vibrando en niveles superiores de ser. Pero como les decía, eso no es algo que yo diga, ay no, es que me pidieron que colaborara y yo quiero ascender en mi nivel de ser, voy a colaborar. No, es que el trabajo no se trata de ser bueno o ser malo, se trata es de ser consciente. Y ser consciente es que de instante en instante, pues yo esté observando qué es lo que se presenta allí, cuál es ese yo que me quiere hacer actuar. Ah, ese yo del orgullo me quiere obligar a colaborar o mi yo tacaño me dice que no colabore, pues yo elimino el uno y elimino al otro y allí mi conciencia me dicta si colaboro o no colaboro, o sea, si en realidad tengo para colaborar o no tengo para colaborar, pero no por el que vaya a decir una persona o no porque vaya, ay no, porque no voy a escalar en un nivel de ser, no, mientras no eliminemos el defecto psicológico, no estaremos adquiriendo el nivel de conciencia, no estaremos rescatando la virtud. Cada vez que practicamos la muerte psicológica, allí es donde vamos rescatando las virtudes que tiene atrapado el defecto psicológico. Entonces, cada vez que nos mantenemos allí en el instante practicando la muerte psicológica, allí es donde vamos teniendo la oportunidad de ir escalando en esa escalera maravillosa que nos lleva por la línea vertical y nos saca de esa línea horizontal. Entonces es llegar a comprender pues que esto se da de instante en instante, o sea, no es que lo hice a ratitos, o sea, lo hago ahorita y después más tarde se me olvida y me identifico y me entrompo con mi hermana porque me dijo y le dije y entonces, bueno, me salí de mis casillas, ay, no, no, tengo que volver nuevamente a la, aunque no es llorar sobre la leche derramada, sino que bueno, si cometí un error y me identifiqué, pues vamos a llevarlo a meditación reflexiva, vamos a observar la mayor cantidad de detalles de esa situación que se presentó y vamos a rescatar conciencia para poder entonces ascender en los niveles de ser. Entonces, no es, como les decía, no es decir, ay, me equivoqué y entonces ahora cómo hago, no, pues observe la situación, elimine lo que haya que eliminar para que pueda rescatar la conciencia que se durmió en ese momento. Entonces la única forma de transformar nuestra vida es cambiando nuestro nivel de ser. Por eso la importancia de esta conferencia, porque mientras no sea un cambio que se dé de manera interna, mientras no sea que tengamos esa voluntad de cambiar y que hagamos el trabajo para cambiar, pues no estaremos haciendo mucho. Entonces, es por esto, pues, porque la única forma de transformar nuestra vida es allí, en el instante, muriendo
a cada uno de esos defectos psicológicos que se quieren manifestar y de esa manera ir cambiando nuestro nivel de ser. O sea, si en algún momento estamos vibrando en ese nivel de ser que le gusta ingerir alcohol, que recordemos, lo vimos en las conferencias de drogas y alcohol, pues termina pudriendo nuestra energía, no nos permite salir adelante en el trabajo interior, pues cuando esté el defecto queriéndonos hacer vibrar en ese nivel de ser del borracho, o sea, de la persona que ingiere alcohol, pues sencillamente eliminamos cada uno de esos detalles que nos quieren llevar a consumir alcohol, porque que vamos a hacer un rompegrupo, no porque que estamos tan chévere, pasándolo bien, tenemos esas manifestaciones en el cuerpo donde hasta se nos hace agua la boca, el instinto nos trae el recuerdo del sabor del licor, de lo frío, si era una bebida fría, de la efervescencia del licor, si era un licor efervescente, todo eso son detalles de la manifestación de ese yo. Entonces allí tenemos la oportunidad de decir, o sea, sigo vibrando en ese nivel de la persona que se estanca ingiriendo alcohol, pudriendo su energía, o elimino cada uno de esos detalles y entonces vibro en un nivel superior del ser. Entonces, por eso es una decisión que vamos tomando de instante en instante cada vez que quieren manifestarse nuestros defectos psicológicos. Entonces, ¿cómo subir un nivel de ser superior? Pues identificar primero, en principio, pues cuál es mi nivel de ser. O sea, qué es lo que estoy haciendo últimamente. O sea, qué es lo que, qué es lo que me sucede en mi diario vivir. O sea, porque muchas veces cuando decimos, o sea, ¿qué es lo que me está pasando en este momento? Por ejemplo, no tengo trabajo ahorita, o tengo una mala situación económica, o no tengo pareja, o tengo problemas con uno de mis hijos, o tengo muchos inconvenientes con mi pareja, perdón. Entonces, eso es lo que tenemos que observar. O sea, ¿cuál es mi nivel de ser ahora mismo? O sea, ¿cuál es la situación en la que estoy ahora mismo? Revisar cuáles son esos defectos psicológicos que me tienen en ese nivel de ser, y de acuerdo a eso, pues es como puedo llegar a hacer el trabajo consciente para llegar a subir en niveles de ser. Entonces, el ejercicio para identificar mi nivel de ser, de si somos perezosos, de si somos mentirosos, de si somos criticones, pues debemos revisar cuáles son las características de personas que tengamos en nuestro entorno. Allí podemos, allí podemos en el ejercicio, que lo vamos a hacer en la práctica del domingo, podemos observar, o sea, uno busca personas que sean allegadas a nosotros, con las que más nos relacionemos. Por ejemplo, puede ser mi pareja, puede ser uno de mis hijos, o si convivimos con varios hijos, pues pueden ser varios hijos, la vecina con la que más hablamos, o la amiga o el amigo con el que más compartimos. A esas personas pues vamos a ver qué defectos psicológicos le vemos a ellos. Entonces uno puede decir, bueno, mi hijo fulano, que tengo inconvenientes con él porque resulta que se para muy tarde, es muy flojo. Ok, él es flojo. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, es que aparte de perezoso, pues es mentiroso. Y también es criticón, como vemos acá en el ejemplo. Ok, ese hijo tiene estas características. Bueno, la amiga. Bueno, la amiga es muy chismosa. La amiga es adúltera. La amiga es esto otro. Y allí vamos sacándole a cada una de esas personas de nuestro entorno esos defectos psicológicos que vemos más resaltantes en ellos. Y de acuerdo a eso vamos a ir revisando cuáles son los defectos psicológicos que se repiten más en ese círculo en torno a nosotros. Y ese es nuestro nivel de ser. Entonces muchas veces podemos llegar a pensar, porque todos cuando llegamos a hacer este ejercicio por primera vez decimos no. O sea, no, porque es que esta es chismosa y aquella, pero yo no, pero aquella sí, y aquella sí, y aquella, pero yo no. Entonces, cuando hacemos el ejercicio y, por ejemplo,
la mayoría son chismosos, hay que revisar ese yo chismoso. Y cuando llegamos a observar, de hecho, pues les comento que a mí me pasaba incluso con ese yo chismoso, y resulta que es que uno no observa el chisme en uno, o sea, uno tiende a mirar hacia afuera. Pero en realidad el yo chismoso lo tenemos todos, todos. Y es porque eh, puede ser que una persona, uno le ve el yo del chisme porque se lo cuenta a este, a aquel y al otro. No, eso anda hablando de todo mundo. Ah, no, pero uno viene y se lo dice es a la hija y se lo dice es a la pareja y va y lo comenta con la mamá. Y entonces uno dice, no, pero es que yo no se lo ando diciendo a todo el mundo, pero igual es chisme. O sea, igual está uno reproduciendo una información que a veces, muchas veces no nos consta. Entonces, pues de esa manera debemos ir observando porque esas características que se repiten en esas personas de nuestro entorno son defectos psicológicos que debemos trabajar en nosotros. Y eso nos ayuda muchísimo a identificar nuestro nivel de ser. A veces pudiéramos llegar a pensar de que, ajá, pero, o sea, ¿cómo? O sea, por ejemplo, si yo digo en mi entorno, la mayoría son chismosos y resulta que yo trabajo el yo chismoso, entonces, pues no, debería entonces dejarlos de tratar a todos porque todos son unos chismosos y en realidad no sucede de esa manera. O sea, y se los comento porque lo veía yo desde esa perspectiva y es que en realidad cuando uno trabaja el yo chismoso en uno, empieza a ver cómo las personas pierden el interés de venir a contarle a uno. Entonces allí esas personas que en realidad pues gustan del chisme, pues ya llegan a verlo a uno como que, ¿no? O sea, le cuentan a cualquier persona menos a uno. Entonces empieza uno a vibrar en otro nivel de ser y de esa manera pues es que vamos cambiando nuestro nivel de ser. En la medida en que vamos eliminando cada uno de esos aspectos, que vamos comprendiendo que son los niveles de ser en los que estamos vibrando porque estamos atrayendo ese tipo de personas a nuestro entorno. Entonces, querer cambiar eh, la vida que se tiene, pues es allí el detalle. O sea, porque muchas veces eh, no queremos cambiar en realidad. O sea, muchas veces estamos apegados a nuestro nivel de ser actual. Y es porque incluso yéndonos a ese defecto psicológico del chisme, pues a veces decimos, ay, no, pero es que entonces viene mi hija a contarme qué fue lo que pasó y con la aquella, la amiga, que pasó tal cosa y entonces, ajá, y después qué pasó. Entonces, muchas veces es ese apego que tenemos a esos yoes chismosos o a esos yoes en nosotros. Muchas veces estamos, o sea, tan arraigados a esos defectos psicológicos que no queremos eliminarlos. Entonces debemos, si queremos hacer el cambio en nosotros, pues aprender incluso a eliminar esos apegos que tenemos a esos defectos psicológicos. Hay aspectos incluso que debemos observar, no solamente en defectos psicológicos como el chisme, es que hay defectos psicológicos, podemos vibrar con gente que le gusta ingerir alcohol, con gente adúltera, con gente fornicaria, eh, con personas que son malintencionadas, con personas que no le importa hacerle daño a otras personas. Entonces tenemos que revisar como que muy minuciosamente esos detalles que vemos en esas personas del entorno porque muchas veces nos muestran aspectos de nuestra psicología que incluso no nos hemos atrevido a observar. Entonces, una vez que ya tenemos ese nivel de ser, pues llegar a comprender, o sea, a observar el apego que le tenemos a cada uno de esos defectos psicológicos, porque si queremos cambiar, también debemos trabajar para eliminar el apego que le tenemos a ese yo. Hay muchos defectos psicológicos que uno dice, no, es que esto a lo mejor no es tan importante, o yo lo trabajo más adelante, y es ese apego que tenemos a nuestros defectos psicológicos que también debemos observar. Entonces, no es decir de boca para afuera quiero cambiar, sino tener en realidad la voluntad y la intención de cambiar, porque en esa medida pues vamos a eliminar también el apego que le tenemos al yo.
Recordemos que cualquier pregunta que surja, pues la pueden ir dejando en los comentarios y en la medida que vayamos avanzando en el tema, pues podemos ir respondiendo sus preguntas. Acá vamos a ver pues cómo se da lo que es el punto crítico. O sea, ese punto donde converge la línea horizontal con la línea vertical. Allí vemos, recordemos que la línea horizontal es la línea de la vida y la línea horizontal es la línea de la vida y la línea vertical es la escalera maravillosa del nivel del ser. Entonces, en el punto donde convergen esas dos líneas, allí donde se da esa cruz, allí es el instante. O sea, justamente ese punto, que es ese punto crítico, donde hacia atrás está el pasado, hacia adelante está el futuro, pero en ese justo punto es el ahora. O sea, en ese punto donde nos mantenemos en autoobservación y estamos manteniéndonos allí en el instante. O sea, que se manifieste nuestra conciencia, que estemos allí en autoobservación, vigilantes de cada defecto psicológico que quiere manifestarse, para eliminarlo en el instante, en el aquí, en el ahora, e ir ascendiendo entonces en esos niveles de ser, en esa escalera maravillosa. Entonces recordemos que un nivel de ser más alto está inmediatamente por encima de nosotros de instante en instante. Y es porque ese observar, ese mantenernos en el instante, recordemos pues que también va a ir haciendo que vayamos limpiando nuestras aguas. O sea, cada vez que practicamos la muerte psicológica, cada vez que estamos practicando esos 4 rectos, ese recto pensar, recto sentir, recto obrar, recto hablar, y buscando cada vez en más detalles de esos defectos, pues allí estamos limpiando nuestras aguas, ese mercurio, llevándolo a ese hidrógeno adecuado para que en la práctica de sexo pues se den las creaciones internas. Entonces, de esa manera, pues es en ese punto crítico donde se da la magia, para que podamos entonces ir ascendiendo en niveles de ser, manteniéndonos en autoobservación y eliminando de instante en instante para mantenernos en el aquí y en el ahora. A veces llegamos a pensar de que, o sea, mantenerse en el aquí, en el ahora, y uno dice así como, o sea, pero ¿qué es mantenerse en el aquí, en el ahora, no? Y lo digo porque a mí me pasaba, ¿no? Yo decía, pero mantenerse aquí en el ahora, pero es que uno está ahí, o sea, no entiendo. Y es porque no nos damos cuenta que generalmente actuamos es de manera mecánica. O sea, todo en nuestra vida nos dicen, decimos, pasó y le contesto, dijeron algo y ya yo tengo la respuesta, que vinieron a decirme un chisme y cuéntamelo y ajá, y me identifico y me contó y ay, en serio y no sé qué. Y ahí derrochamos cantidades de energía porque no estamos aquí y ahora. Porque el aquí y ahora es cuando observo, viene una persona a hablarme, ¿qué viene a hablarme? O sea, yo tengo que estar aquí en presencia, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Me dijo, a fulanito lo mataron, ¿qué pasó? O sea, en mi instinto me generó un susto, me generó una emoción desagradable. Empezar a observar todo lo que se presenta ante esa noticia o ante eso que me dicen o ante eso que estoy viendo. O sea, mantenerse en el aquí y en el ahora es estar siempre atento, siempre vigilante. O sea, no que nuestros centros estén alimentando defectos a diestra y siniestra y nosotros, o sea, la conciencia, ¿dónde está? La conciencia dormida por allá y nuestros centros desequilibrados completamente, identificados con el chisme, con la persona que pasó que nos pareció bonita o bonito, o nos pareció feo o nos pareció ridículo, identificándonos con lo que una persona dijo, que aquel dijo una grosería, que aquel está hablando de política y dijo que viene el fin del mundo, y o sea, uno identificándose por aquí y por allá y no manteniéndonos en el instante, que es observar qué sucede en mi mundo interior. O sea, qué se está dando dentro de mí ante cada una de esas situaciones que se están dando de manera externa. Allí es mantenerse en el instante. O sea, allí donde observo qué sucede en mí, ese que se quiere identificar con la parte política, que aquí no se puede porque ya es el colmo, porque esta situación no la aguanta nadie, ¿qué se está procesando en mí? Ay, me generó un poquito de miedo, Madre Divina, elimíname ese yo del miedo. Pensé, ay Dios, ¿y ahora cómo vamos a hacer?
¿no? Madre Divina, elimíname ese yo que dijo, ahora cómo vamos a hacer. Ay, pues nos iremos a morir de hambre todos. Elimíname ese yo que dijo, nos vamos a morir de hambre todos. O sea, allí, observando en ese instante todo lo que se está presentando ante ese comentario. Que vino alguien y nos tropezó y nos llevó la cartera, se nos cayó porque pasó rápido la persona y ni cuenta se dio. ¿Y qué pasó en mí? Ah, pues ya le quería dar un golpe, ya me identifiqué, ya brava porque seguro me dañó la cartera, a lo mejor me dañó el celular, ya está uno ofuscado y no está en autoobservación de que, o sea, me tropezaron, que se movió, recoja su cartera y empiece a ver que se movió y empiece a trabajar la muerte en que quería contestar de esta manera, en que la preocupación, la mente dijo, ahora sí me dañó el celular. ¿Y cuánto vale un celular? ¿Y ahora cómo voy a hacer para dictar las conferencias? Todo eso que se va presentando, mantenerse en el instante, vuelva nuevamente a su corazón, elimine todo eso que se está presentando en ese momento y vuelva nuevamente a estar presente aquí y ahora. Si el celular se dañó, bueno, ya es una realidad, pues habrá que buscar maneras de repararlo, pero recordemos que hay situaciones, o sea, eventos que no dependen de nosotros, o sea, hay eventos que no podemos cambiar. Cuando no los podemos cambiar, pues sencillamente hay que hacer como en esas pruebas de agua, pues aprender a adaptarse y fluir y no dejarse identificar pues por los defectos psicológicos. Entonces, por eso la importancia de este punto crítico es en mantenerse aquí ahora, que es mantenerse en autoobservación, que se presenta ante cualquier situación del exterior que quiere venir a identificarnos. Algo muy importante para mantenernos en el instante, para estar allí en ese punto crítico, en autoobservación, es no criticar. Y es muy importante porque el criticar genera algo que anula nuestro juicio crítico y es donde perdemos esa capacidad de autoobservarnos a nosotros mismos. O sea, cuando nosotros empezamos a señalar, ay, porque qué horror, ese señor es un borracho, ay, no, porque qué horrible, esa mujer es una prostituta, ay, no, que qué horror aquel, que miren cómo se viste, ay, cómo va estrujuneando a la amiga, bicho. Esa crítica que se genera en nosotros, eso nos duerme nuestro propio juicio crítico hacia uno mismo. O sea, no podemos llegar a observarnos, o sea, esa autoobservación se anula completamente cuando empezamos a criticar. Entonces es muy importante que en lugar de criticar, o sea, si usted ve algo en otra persona, revíselo en usted. Usted está viendo una mujer prostituta y ¿qué le molesta de la prostituta? Ah, que no sé, que cómo se viste, que si se degenera, no se degenera. Revise esa degeneración en usted. Revise esa forma de vestirse en usted. Revise esa forma de hablar y de conducirse. Y revise incluso esa parte del orgullo donde se siente más. ¿Por qué? Porque no está ejerciendo directamente la prostitución. Eso también hay que revisarlo. Esos yoes del orgullo, esos yoes que se sienten más que otras personas porque estén haciendo un trabajo interior. O sea, eso no es en realidad desarrollar el amor. Desarrollar el amor es llegar a comprender pues cómo una persona está siendo presa de sus defectos psicológicos, porque cuando uno ya ha llegado a trabajar, aunque sea un defecto psicológico que sea preponderante en uno, o sea, que se manifieste fuertemente en uno y que uno haya trabajado y aunque sea lo haya llegado a controlar a cierto nivel, ya allí uno comprende cómo nuestros defectos psicológicos nos manipulan. Entonces ya uno dice, o sea, y por comprensión, no por concepto, por comprensión ya uno dice, cónchale, o sea, si la persona está ejerciendo la prostitución, sencillamente sus defectos psicológicos lo tienen allí, o sea, no le permitieron ver mayor, o sea, otro panorama. Entonces ya ahí uno llega es a comprender y no a criticar. La persona que critica es porque se siente que es mejor y en realidad pues no somos, nadie es mejor que nadie. Simplemente el hecho de uno tener las herramientas no nos hace mejor personas. Por el contrario, más bien si uno eh, siente que esa persona pues tiene mucho problema, pues entréguele el conocimiento para que tenga la oportunidad también de observar sus defectos psicológicos y trabajar sobre sí mismo.
Pero criticar nunca es la salida porque, como les decía, pues eso va a anular nuestro propio juicio crítico. Eh, Aquí vamos a observar cómo es que se da esa revolución de la conciencia, que recordemos esa línea de la vida que nos lleva es a repetir y a repetir y a repetir las mismas circunstancias, los mismos sufrimientos, los mismos padecimientos. Pues la única forma de salir de allí pues es a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Y es que el ascenso en el nivel del ser se logra con ese trabajo de los tres factores. Allí vemos pues cómo la base para ascender la da la muerte psicológica, por eso siempre le hemos dicho, esa materia prima que genera la muerte psicológica es lo que se necesita para el nacimiento espiritual. Entonces, siempre se requiere de que practiquemos diariamente y de instante en instante la muerte psicológica, porque allí estaremos liberando esas chispas de conciencia que necesitamos para llevar a la práctica del suprasexo. La altura, ese nivel que se asciende, la da el nacimiento espiritual, porque recordemos que a través de la práctica del suprasexo, esa práctica de sexo superior, pues vamos a ir condensando en nuestra columna cada una de esas chispas que hemos liberado con la muerte psicológica. Pero esa práctica de suprasexo debe darse como corresponde, o sea, debe darse en fidelidad, castidad y amor, o sea, donde estemos trabajando la muerte de los yoes fornicarios para llegar a alcanzar la castidad requerida, para llegar a desarrollar ese amor desinteresado por nuestra pareja. Y en fidelidad, porque recordemos pues que se hace con una sola pareja toda la obra. Entonces es en la transmutación, la energía sexual se canaliza haciéndola ascender por los 7 centros vitales que se encuentran ubicados sobre nuestra columna vertebral hasta llegar a nuestro entrecejo, y de allí recordemos que se va decantando hacia nuestras vértebras en la columna vertebral hasta que llegamos a condensar las 33 vértebras y regenerar nuestro cuerpo físico. Esto, por supuesto, primero tiene que darse la prendida del fuego, que es donde debemos llegar a desarrollar ese vitriolo que hemos visto en conferencias de fase B, donde ese punto donde debe estar la energía para que se llegue a dar la prendida del fuego, pues requiere de que esa muerte psicológica pues ya esté trabajándose a un nivel, el nacimiento espiritual pues también ya lo llevemos a un cierto nivel, y el sacrificio por la humanidad, que no deja de ser menos importante porque le da el impulso a nuestro trabajo interior. Recordemos que este trabajo es una obra de amor, o sea, una persona autorrealizada, o sea, baja la manifestación a sacar toda esa sabiduría, es precisamente para poder contribuir a lo que es a toda la creación. Entonces, el desarrollar ese amor precisamente se alimenta cuando hacemos sacrificio por la humanidad desinteresadamente, o sea, cuando entregamos el conocimiento a todos nuestros hermanos de la humanidad sin esperar nada a cambio. O sea, de esa manera se va, eh, vamos desarrollando en nosotros el amor no solamente hacia nuestros hermanos de manera desinteresada, sino que eso también ayuda a que vayan haciendo ese amor desinteresado hacia nuestra pareja y le da el impulso incluso a nuestra obra. Porque una persona que no hace sacrificio por la humanidad, pues ese impulso que no llega a tenerlo o que llega a ser muy débil, pues sencillamente se desarrolla de una manera mucho más lenta. O sea, todas las veces que nosotros pensemos que nuestro trabajo en algún sentido está estancado, o sea, donde podamos sentir de que, cónchale, es que no he visto más defectos psicológicos, es que este defecto psicológico que estoy trabajando no terminan de mostrarme en el astral de que esté muerto y cónchale, quiero eliminar ese defecto. Pues en esos momentos donde vemos que no adelantamos en nuestro trabajo, siempre la respuesta es el sacrificio. O sea, siempre que hagamos un poquito más, siempre que hagamos por llegar a más personas, por llevarle nuestras comprensiones a nuestros compañeros, pues de esa manera va a surgir ese impulso que necesitamos para continuar en nuestro trabajo interior.
Recordemos que el trabajo pues es el llegar a emancipar todas nuestras chispas de conciencia que están atrapadas en el ego, liberarlas para pasar de esa unidad múltiple imperfecta, que es la que somos ahora mismo, pues llegar a pasarla a ese 100% de conciencia libre, que es esa unidad múltiple perfecta. Por acá nos saluda Pedro Ortiz y nos saluda Carla Bonilla. Bueno, un saludo para ellos también. Entonces, acá vemos pues cómo para llegar a escalar en esa escalera maravillosa del nivel del ser, pues siempre vamos a llegar a el mismo punto, que es a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, que son los que nos permiten ir haciendo este trabajo, que como veíamos acá, la base es la muerte psicológica, la altura de esa escalera la da el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad, o sea, el entregar el conocimiento a todos nuestros hermanos de la humanidad de manera desinteresada, pues le da el impulso a nuestro trabajo interior. El llegar a practicar la rebeldía psicológica, porque recordemos que este trabajo es revolucionario, o sea, si nos mantenemos o sea, en monotonía, en que, ay, bueno, sí, voy a ir haciendo, hoy como que vi dos yoes, bueno, mañana voy a ver si hago un estudio, una meditación reflexiva, mientras no activamos esa rebeldía psicológica donde vamos, o sea, vamos a empezar a eliminar defectos para ahí empezar a ver los cambios. Vamos a mantenernos en esa recordación de sí mismo, o sea, en ese mantenernos en el instante, no identificándonos con los problemas de la vida, porque allí debemos recordar pues que todo es pasajero, que si se murió el perrito, pues todo es pasajero, el perrito, la casa, el celular, la computadora, incluso este cuerpo físico que tenemos también es pasajero. Entonces, por supuesto, tenemos que procurar mantener este cuerpo físico porque es el que nos va a permitir hacer el trabajo en esta existencia, pero todo el resto pasa. En realidad, por eso vamos a ver incluso en una conferencia más adelante, en realidad la persona que más debe importarnos una vez que empezamos a hacer este trabajo es nuestra pareja, porque es la persona que nos va a colaborar para que lleguemos a ascender en estos niveles de ser. Porque recordemos pues que para la práctica del nacimiento espiritual, necesitamos de la pareja. Entonces, en esa recordación de nosotros mismos, pues es no identificarnos en cada uno de estos eventos, no identificarnos con cada uno de los problemas, porque siempre es bueno recordar que todo pasa. Que se robaron el celular, bueno, se lo robaron. Que la computadora se echó a perder, bueno, se echó a perder. Que hay un problema, que en una oportunidad le comentaba a un compañero, ajá, pero es que es una cosa detrás de otra. Por ejemplo, o sea, yo le decía, ajá, llega un recibo y, ajá, practico la muerte psicológica, pero es que hay que pagar el recibo. Y entonces, ajá, si no tengo el dinero, entonces me decía el compañero que tenía un poco más de comprensión que yo, pues me decía, pero es que lo que estás es siendo cínica. O sea, no es ser cínico, es sencillamente observar, o sea, cuál es el problema en realidad. Si hay que pagar un recibo y no tienes el dinero, pues lo que tienes es que resolver. O sea, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que hacer para buscar el dinero para poder llegar a pagar el recibo? Que hay que pagarlo, pero esa preocupación, esos pensamientos que te vienen, que no se va a poder, que cómo voy a hacer, que eso es lo que hay que eliminar y buscar ante la situación que hay, o sea, porque ese de que no voy a tener dinero, que me voy a morir de hambre, eso no existe. Lo que sí existe es el recibo, por ejemplo. Lo que sí existe, por ejemplo, si se murió el perrito, es que se murió el perrito o que está enfermo y hay que buscar maneras de ver cómo se le soluciona el inconveniente de salud. Pues es eso. O sea, si hay situaciones que resolver, eliminar los defectos psicológicos que lo están haciendo ver mucho más grande y ubicarse en la situación que hay que resolver y buscar maneras de resolver. Entonces, identificarnos es cuando
nos ponemos a mover esa emoción, a mover en esos pensamientos cualquier cantidad de situaciones que no están pasando y entonces llegamos a ver la situación como un problema grandísimo cuando en realidad no llegamos a comprender que quien tiene grandísimo esa situación pues es nuestros defectos psicológicos. Una vez que eliminamos todos esos acompañantes, cada uno de esos detalles que no existen en la realidad, pues entonces allí simplemente vemos, ok, tengo que buscar un remedio para el animalito y tengo que pagar un recibo. Bueno, entonces en mi trabajo, en lo que estoy haciendo, o sea, si hago algo de ventas, pues entonces, mire, déjeme poner algún descuento, alguna cosa, para que ingrese el dinero, para sanar al perrito, para pagar el recibo y ya, solucionado el inconveniente. Entonces es no ahogarnos en un vaso de agua, sino buscar fluir en la situación que está presente. Otro aspecto, pues transformar las reacciones mecánicas, hacer esa confrontación lógica y la autorreflexión íntima de nuestro ser. Porque recordemos que si no estamos en esa constante autoobservación, siempre van a estar nuestras reacciones mecánicas. Esas memorias que tenemos en el instinto siempre nos van a hacer actuar de una manera, o sea, no solamente mecánica, muchas veces se hace sin que nos demos cuenta. Entonces, una vez que ya hemos actuado sin darnos cuenta, pues vamos a ver, a buscar, o sea, dónde está esa memoria, por qué reacciono de esa manera, por qué me gritan y automáticamente grito, por qué viene mi hijo y no ha dicho algo y ya yo estoy predispuesto. Entonces allí está, o sea, allí tenemos que buscar esa memoria en el instinto para eliminarla de allí del instinto para que no se genere esa respuesta mecánica. Entonces, allí es hacer esa confrontación lógica, esa autorreflexión íntima de nuestro ser, donde estamos es observando, o sea, por qué actúo de manera mecánica aquí, por qué si me gritan tengo tantos deseos de gritar, por qué si me hacen algo, por qué de una vez busco maneras de vengarme, por qué mi mente me dice tantas cosas que le puedo hacer a la persona o que puedo no hacer, ahora cuando necesite de mí no le ayudo y no sé qué, o sea, eso es lo que tenemos que hacer, esa confrontación lógica, o sea, esto que se está presentando aquí en mi mente, esto que se está presentando aquí en mi emoción, eso es lo que tenemos que estar observando y siempre estar haciendo esa autorreflexión para ir eliminando pues cada uno de esos detalles de nuestros defectos psicológicos. A eso es a lo que llamamos rebeldía psicológica, el estar allí siempre buscando esos detalles para ir eliminando. Entonces, antes de quejarse de cada cosa que experimentes en ti y en tu mundo, recuerda que vienen para que te las quites, para que las transmutes. Entonces, ten cuidado de no fijar la atención en aquellas cosas de las cuales te quieres limpiar. Y es porque muchas veces no llegamos a observar que hay cosas que no queremos en nuestra vida, hay cosas que quisiéramos o que sintiéramos que eso de verdad que yo quisiera erradicarlo completamente de mi vida, pero no nos hemos dado cuenta que lo estamos alimentando. Entonces es aprender a observar, llevar a meditación reflexiva esas situaciones que queremos sacar de nuestra vida para llegar en meditación reflexiva a esas comprensiones necesarias, eliminar cada uno de esos detalles que vamos comprendiendo, de manera de irnos quitando esas situaciones que no queremos tener en nuestra vida. Porque recordemos que donde se va nuestra atención, allí se va nuestra energía. Entonces, si no queremos entregar energía a esos defectos psicológicos que queremos es erradicar de nuestra vida, pues hagámosle una sola o unas cuantas atenciones directas, pero en una meditación reflexiva donde vayamos buscando cada uno de esos detalles que nos vinculan a esa situación, cada uno de esos detalles que nos conectan a entregarle nuestra energía a esa situación, de manera que eliminemos cada uno de esos detalles y podamos entonces generar ese cambio radical en cada uno de nosotros, haciendo ascendiendo en esos niveles de ser. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a ver si hay preguntas. Mientras tanto, vamos a dejarlos con nuestras redes sociales. Acá está pues nuestro número de contacto para las personas que quieran unirse al grupo o que quieran contactarnos.
aunque en la descripción de las conferencias siempre dejamos el link a que los redirecciona al grupo de WhatsApp. Acá vemos la página de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp. Y ya ahora tenemos pues el canal de YouTube, que es Conocimiento de Sí Mismo Venezuela, pues para los que quieran suscribirse en nuestro canal, que allí quedan pues cada una de las conferencias grabadas en YouTube. Esto lo hacemos porque ahora pues Facebook está borrando las conferencias, entonces ya cuando querramos revisar una conferencia anterior, pues ya no lo vamos a buscar en Facebook, sino que debemos buscarlo acá en la página de YouTube. Entonces, dejarlos con la invitación para la próxima conferencia, que sería la del día miércoles, que se titula Exoterismo, Pseudoexoterismo y Esoterismo. Entonces, vamos a estar estudiando estas tres tendencias. Muy importante que aprendamos a observarlas en nosotros mismos. Y las estaremos viendo pues el día miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Entonces vamos a revisar si hay preguntas. Bueno, veo que no. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Pues como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, un buen astral y mucha fuerza. Hasta la próxima.